Jimmy Damián, ¿estás ahí? Jimmy se fue, creo. Edgar Joel, ¿estás ahí? Doctora presente. Hola, ¿cómo estás, Edgar? A ver, ¿me vas a ayudar, por favor? Vamos a leer este caso clínico, ¿ya? Ok, doctora. ¿Empiezo, doctora? Sí, por ¿O favor. esperamos? Creo que somos 30 todavía, doctora. A ver, sí, pero ya son las 11. Vamos a ir leyendo, para que no sea tan aburrido, ¿ya? Ok, doctora, está bien entonces. Ya. Yesenia, una niña de 23 años, primera hija de una pareja aparentemente sana, sin antecedentes familiares ni personales de importancia. Caminó a los 2 años y empezó a hablar oraciones desde los 5 años. A los 3 años se cayó de la cama. Lloró y luego presentó cianosis, rigidez en las cuatro extremidades. Le realizaron un electroencefalograma que fue normal. ¿Continúo, doctora? Sí, sí, por favor. Desde los 12 años presenta episodios en los que no contesta al llamado por 3 a 5 segundos. Parece que no escucha lo que se le dice, y luego está un poco desorientada. Por esto, los profesores en el colegio le dicen que es muy distraída. A los 15 años presenta episodios en los que rasga su ropa, grita y corre a cualquier lado. Fue llevada al psiquiatra, quien le indica que tiene un cuadro de depresión y le inicia un fluoxetina, tratamiento de fluoxetina. Hace 3 meses, durante la madrugada, presenta crisis tónico-clónicas generalizadas con oculo, oculogiria de la derecha, relajación de esfínteres que dura aproximadamente 3 minutos. Las siguientes semanas presenta estas mismas crisis cada 2 semanas. Ok, listo. A ver, ¿algo que quisieras comentar, Edgar? ¿Qué te Es, parece? ¿Cómo podríamos calificar? A ver, vamos al primer párrafo, dice, ¿no? Es una, bueno, ella es una, no es una niña, ¿no? Es una señorita de 23 años que tiene una historia de esto. Caminó a los 2 años y empezó a hablar a los 5 años. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? ¿Normal? ¿Está bien? que empezó a hablar a los 5 años, doctora, creo que es un poco tardío. Generalmente los niños empiezan a hablar a los 3 años o ya al menos hacen alguna conjunción de palabras. Karen Marcela, ¿qué opinas? Dice a los 3 años deben hablar los niños. Karen no está. Anota, delegado. ¿Ah? Sí, doctora. Jorge Luis Díaz, ¿estás por ahí? Tampoco está Jorge Luis. Creo Sí, que todos han sí, encendido profesora. la cámara. Doctora. Sí estás, sí estás, Jorge Luis. Cuéntame, ¿qué opinas del desarrollo psicomotor de Yesenia? Nada. Jair Orlando, si estás, dime por favor, porque creo que han Mm, prendido sus computadoras, pero no están. sí, doctora, buenos días. Yo también opino igual que mi compañero. Creo que 2 años sí me parece una edad correcta para un desarrollo motriz, pero para lo que respecta a hablar, creo que 5 años es un poco tardío. Creo que 4 años o 3 años sería lo correcto, al menos para que empiecen a unir palabras. Oye, ustedes no tienen ni sobrinos ni primitos, ¿qué pasa? La marcha más o menos es al año, pues año y medio. Entonces sí hay un retraso motor. El lenguaje, ¿no? Hablar, decir oraciones ya al año, año y medio, 2 años puede ser, pero 5 años no es un leve retraso, es un retraso terrible del desarrollo, ¿no? Entonces hay un retraso del desarrollo. Seguimos, Jair, por favor, ayúdame, ayúdame. Dice que se cayó a los 3 años de la cama, 60 dice cianosis, rigidez, ¿no? Una postura rígida en las extremidades.
¿Qué te parece eso? ¿Cómo podrías calificar ese episodio? Yair, ¿estás ahí? Sí, doctora. A ver. Bueno, si se cayó y lloró, pues sería lo normal. Y pues la cianosis, bueno, me llama la atención. No tendría que presentar la cianosis y tampoco la rigidez. Ya. Entonces, ¿qué sería este episodio de cianosis y rigidez en 4 extremidades? ¿Qué crees que podría ser? Ojo, y después le hicieron un examen, un electroencefalograma. ¿Podría ser un trauma, doctora? Un trauma. ¿Qué es eso? ¿En qué parte de semiología has leído eso? Trauma. Ah, solo un golpe que haya, por ejemplo, haya afectado eh, tal vez una región bueno, no lo sé, doctora, perdón, me estoy mezclando. Ay, ay, te has emocionado, ya. David Ugarte, tú sí me ayudas. A ver, qué le pondríamos, qué síndrome o qué signos, síntomas destacarías del primer párrafo de este episodio que pasó cuando se cayó la niña? Ah, ¿Tendrías buenas alguna? tardes, doctora. Sí, como estaban indicando, tiene un retraso en lo que es el crecimiento, lo que es la parte motora y lo que es la parte cognitiva, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es la parte motora, como indicó, más o menos al año y medio debe estar caminando, y la parte lingual, o sea, del habla, también se está desarrollando a los año y medio, 2 años, ya está empezando a hablar y juntando Ya, pero la palabras y crisis, oraciones este poco a poco. episodio que Pero pasó cuando se cayó, de eso estamos hablando. ¿Cómo mm, lo sí, claro. calificarías? ¿Qué cosa pensarías que es este episodio? Mm, claro, doctor. En acá dice que lloró y presentó una cianosis, ¿no? Debido al trauma, a la caída, es normal esta parte, ¿no? Pero la rigidez de las 4 extremidades, eso es una cuadriparesia posiblemente. Se realizan, dice, un electroencefalograma y que salió normal. Entonces, posiblemente la niña haya tenido una lesión en el área motora, a nivel parietal, y también comprende lo que es el área de lenguaje, ¿no? ¿Algún Podría ser. voluntario? Listo, David, gracias. ¿Algún voluntario? Joyce, Doctora, buenos días. Doctora, yo estaba pensando que parecería una convulsión tónica, ya que la manifestación que estaba con rigidez en las 4 extremidades y el hecho de que esté rígida, los músculos estén contraídos, ocasiona una dificultad para respirar, lo que ocasionaría tal vez la cianosis en la paciente. excelente, Joyce. Excelente, excelente. Exacto, ¿no? Y hay que pensar mal, siempre pensamos, y aquí los papás pensaron mal porque la llevaron a hacer inclusive un electroencefalograma, ¿no? Muy bien, Joyce. Continuamos contigo, Joyce. ¿Qué opinas de lo que pasó a los 12 años? El hecho de que tengas esas crisis, yo estaba pensando, doctor, en una crisis de ausencia en ese momento, ya que la paciente no contesta el llamado, parece que escucha, pero, o sea, como que no es, como que está ausente, como que no responde a los estímulos que le hacen. Eso estaba pensando. Perfecto, perfecto. Anthony, cuéntame. A los Mm, 15 años, ¿qué Doctora, opinas? a los 15, doctora, el de los 12 podría ser sí o sí una crisis de ausencia porque tal vez no, tal vez la niña también tiene un trastorno de atención por el tema de que tiene un retraso también a nivel del desarrollo cerebral. Ujú, excelente, ese es un diagnóstico diferencial muy bueno, Anthony. ¿Y a los 15 años? Ya, Leo, a los 15 años presenta episodios en los que rasca sus ropas, grita y corre a cualquier lado. Fue llevada al psiquiatra que le indica que tiene un cuadro depresivo y le indica fluoxetina. Ya, ¿qué opinas de eso? Eh,
la verdad es de que determinarlo como un cuadro depresivo como tal, creo que habría que hacer una evaluación mucho más larga. Lo que sí podría ser es tal vez en ese momento un cuadro psicótico agudo, pero en ese rato, y que también estaría alterado en este caso por un desarrollo, ¿no? Por un desarrollo cerebral en este caso. Pero a mí me ¿Alguna, parece de que no depresión. ya, ¿alguna opinión más sobre lo que pasó a los 15 años? Raúl Cárdenas, creo que querías comentar algo. Sí, doctora, buenos días. Respecto a la crisis de ausencia, pero ya adelantó. A los 15 años, la conducta de la niña de estar corriendo a todo lado y y que el psiquiatra le haya diagnosticado como depresión y le haya incluso recetado fluoxetina, pues la niña estaría manifestando síntomas efectivamente, si el psiquiatra lo ha prescrito. No, pero mira, estos son episodios, no es una conducta de todo el día, son solo episodios donde rasca sus ropas, grita, corre a cualquier lado, grita y corre. John David, ¿qué opinas? Podría ser un cuadro de contenido de la conciencia, más específico sería un cuadro de demencia, dice John David, pero es episodios, no es todo el tiempo. No sé si se está viendo la pantalla, ¿se está viendo? Creo que No, no, doctora, ¿no? dejó de No se compartir. ve. De compartir, ¿no? Andrés Eduardo, ¿qué opinas? Sí, doctora, como indica, son episódicos. Podría tratarse de una convulsión focal sin alteración de la conciencia. Y también tengo entendido que, por otro lado, hay episodios convulsivos de características psicológicas y autonómicas, ¿no? También podría estar relacionada con eso. Pero sería Correctísimo, focal de todas así es. maneras. Muy bien, Andrés, exacto. Mira, estos, ojo con eso, es episodios, no es una conducta ética. Y finalmente, ¿alguien más que quiera comentar? John David, ¿qué opinas? A ver, estaría alterado la conciencia, específicamente sería demencia episódica. No sé, nunca en mi vida he escuchado demencia episódica, puede existir de repente, ¿no? Todo es posible en esta vida, pero demencia a los 15 años. Raúl Cárdenas, lóbulo límbico, muy bien. John no tiene micro, pero quiere hablar. John, ¿qué opinas de lo que pasa hace 3 meses? John David. Nada. Ani Lucero Olivares, ¿estás ahí? Presente, doctora. Hola, Ani. Si quisiéramos hacer una unidad clínica con todo lo que le ha pasado a esta chica Yesenia, la muchacha no es una niña, ¿no? ¿Qué podrías concluir de toda la historia de Yesenia, de todo lo que hemos revisado? No es una niña, ¿no? Es una señorita, es una joven. ¿Algo que quisieras comentar de toda esta historia? Nada. Yo diría que la paciente presenta epilepsia. Ya, muy bien. Listo. Claro, es una historia de epilepsia, ¿no? De mucho tiempo. Y en realidad siempre la tuvo. Ojo que miren, aquí hay un detalle. El electroencefalograma normal no descarta epilepsia. Y el diagnóstico es eminentemente clínico, es historia clínica. Es la historia clínica, ¿no? ¿Qué síndromes tenemos? Miren. Bueno, si bien hay un retraso psicomotor inicial que aparentemente fue superado, luego tenemos episodios paroxísticos, ¿no? Aparece una vez a los 3 años, luego a los 12 años, a los 15 años y va cambiando en el tiempo. Esta es la historia de muchos pacientes con epilepsia, ¿no? Y hablamos de episodios paroxísticos de tipo epiléptico. Claro, las crisis tónico-clónicas generalizadas
quizás son las que más frecuentemente la gente toma en cuenta, pero no es así. Para la epilepsia las manifestaciones van a ser diversas. ¿Cuál sería el diagnóstico topográfico, Anthony? ¿Dónde estaría la lesión en el caso de Yesenia? Anthony también. Doctora, me habló, no sé si es que no puedo prender, lo escucho entrecortado, no sé si es mi internet. ¿Ustedes, ¿Me chicos, escucha? me escuchan entrecortado o me están Chicos, escuchando? ¿es mi internet o de la doctora? ¿Está bien? Ok. Ya, es mío. Ya, doctora, entonces planteo el diagnóstico sindrómico. Diagnóstico sindrómico, yo me orientaría más por un tema de deficiencia a nivel del desarrollo cortical, o sea, por una alteración en el contenido de la conciencia, por decirlo de manera genérica. Bueno, eso es un síndrome característico, ¿no? Un síndrome epiléptico. Y ya, la lesión estaría en la corteza, correcto. El proceso fisiopatológico, ¿cuál sería? ¿Una idea? Podría haberse generado ya un poco epileptógeno, según tengo entendido, por el tema de que ya presenta las crisis y que son a repetición. Y como son paroxísticas también, pues eso nos podría indicar de que existe un poco epileptógeno de fondo, que tal vez se ha ido desarrollando desde que ha tenido su retraso en el desarrollo cerebral, ¿no? Desde niño. Y ahora recién es como que está manifestado. Muy bien, muy bien. Entonces estamos hablando de la activación de un área de la corteza, ya vamos a ver cuál es después. El diagnóstico etiológico, sin antecedentes importantes, probablemente estaremos hablando de un trastorno genético, probablemente, ¿no? O algún proceso quizás durante la gestación, ¿no? ¿Qué vamos a plantear en este momento? ¿Cuál sería nuestro plan de trabajo? No sé si alguno de ustedes quiere participar y si iniciaríamos algún tratamiento en este momento, ¿no? Edgar, cuéntame. Doctora, quisiera hacer un comentario y después responder a su pregunta si que el plan de trabajo que haríamos en el paciente. Excelente, dime, Edgar. Doctora, bueno, muchas bibliografías mencionan que hay un límite arbitrario para poder diferenciar entre una epilepsia de crisis única y crisis tardía, que son los 20 años. En este caso, la paciente presentó una crisis única antes de los 20 años. Entonces es posible que la epilepsia sea de origen genético. Si hubiera sido después de los 20 años, de repente hubiera sido a causa de un secundarismo, a causa de un tumor, una cisticercosis, o de repente la paciente haya tenido un ictus. Ese comentario de antemano. Y por último, respondiendo a su pregunta, doctora, sería que nosotros le iniciemos tratamiento antipiléptico según a 3 valoraciones, que es primero el examen físico, neurológico, algún examen complementario tipo tomografía, una resonancia, y según a esto haríamos una valoración si es que la epilepsia se va a repetir según a esta valoración, ¿no? En un 30% si es que alguno de estos está alterado, en un 50% si 2 de estos exámenes va a estar alterado, y si digamos alguno de estos 3 exámenes va a estar alterado, la crisis epiléptica se va a repetir en un 70%. Entonces, en este caso mi opinión sería que le iniciemos tratamiento antiepiléptico para evitar una segunda crisis. Doctor. Muy bien, te felicito que lean, ¿no? Te felicito muy bien, doctor. Y justamente de eso se trata. Vamos a ver si podemos responder estas preguntas ahora. Bueno, solo un poco de historia, ¿no? Ustedes saben que la epilepsia es una de las patologías que a través de la historia y en la Biblia, en muchos textos ha sido descrita la epilepsia, ¿no? Si ustedes leen este capítulo en la Biblia, Marcos 9, los versículos 14 a 19, van a encontrar la descripción clásica de una crisis tónico-clónica generalizada, ¿no?
o tónica más que todo, ¿no? Tónica con cialorrea, que describen muy bien, ¿no? Y a lo largo de la historia, lamentablemente hasta esta época, se le atribuye pues un componente mágico, un componente en la sociedad que es a veces ha llevado a que las personas con epilepsia tengan dificultades en su socialización, ¿no? Estamos hablando no de hace mucho, ¿no? Hace un siglo y medio más o menos, las personas con epilepsia eran recluidas en centros para trastornos mentales, ¿no? Entonces no se conocía esta enfermedad. En nuestra sociedad, todavía en el campo, por ejemplo, es muy frecuente que el paciente epiléptico se crea que tiene un problema en el corazón, justamente porque a veces refiere palpitaciones o hay taquicardia, ¿no? Y cómo no, la posesión demoníaca que todavía las culturas con ciertas creencias, pues, hacen que se les atribuya un montón de problemas a estas personas con epilepsia, ¿no? Todavía yo veo mucho paciente que antes de venir al neurólogo ha ido donde el chamán, se ha ido a Guasao y se ha hecho sus pagos a la tierra, sus tratamientos, baños de florecimiento, en fin, una serie de cosas que muchos de los pacientes son sometidos pensando en N cosas, ¿no? O sea, más de una vez me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Le muestro a un paciente una tomografía, una resonancia, y le digo, mira, tienes estas calcificaciones o tienes esta lesión. Ay, me dice, eso es brujería, ¿no? Entonces, es increíble todavía nuestras dificultades que tenemos respecto a que sea comprendida esta enfermedad, ¿no? Hay gente que incluso piensa que la epilepsia puede ser contagiosa, ¿no? Y bueno, pues tenemos varias descripciones, ¿no? En Mesopotamia ya 3000 años antes de Cristo ya, perdón, hace 3000 años, no es hace 3000 años antes de Cristo, ¿no? Sino hace 3000 años ya se describían las crisis, hay papiros egipcios también que describen crisis epilépticas. Hipócrates hace una muy buena descripción, pero miren, hasta el siglo XIX esta enfermedad se atribuía a muchas posibilidades de lesión corporal, pero no al cerebro específicamente. Y recién hace poco es que se sabe, hace, como les decía, siglo y medio, en que se ha empezado a dar una base científica y una localización de la enfermedad en el tejido nervioso, ¿no? En el sistema nervioso. El desarrollo del electroencefalograma ha marcado una historia, un cambio en la historia de los pacientes, puesto que se localizaba, se podía atribuir al cerebro finalmente la lesión, ¿no? Se empezó a hacer una clasificación con Jackson, no sé si alguno de ustedes alguna vez lee historia y les gusta ver las crisis jacksonianas, justamente por James Jackson, ¿no? Luego Henry Gastaut, ya el siglo pasado, pues empezó una clasificación que incluso ha servido de base para lo que hoy en día utilizamos en la clínica, ¿no? Es muy frecuente la epilepsia, por supuesto, muy, muy frecuente. Es la segunda causa de consulta neurológica y probablemente haya más o menos 65 millones de personas en el mundo con epilepsia, ¿ya? Nuestra estadística no es buena todavía en Perú, pero en el mapa mundial de epilepsia, pues estamos muy cerca a tener una prevalencia bastante alta, ¿no? Mientras más azul es el color en este mapa, menos es el registro. Bueno, estamos hablando de zonas alejadas. El acceso a la medicación y al diagnóstico nos convierte en uno de los países con incidencia bastante alta.
Yo no creo que nuestra incidencia sea menor que Ecuador, que Colombia, sino que nuestro registro es muy malo, probablemente. Por eso es que incluso el hecho de ser una zona con altísima incidencia de cisticercosis, pues yo creo que nos aproxima a las estadísticas de México, Ecuador, Colombia, ¿no? Tenemos altísima prevalencia. Bueno, ¿y qué significa epilepsia? Viene del griego, significa sobrecogido, ¿no? Sobrecogido bruscamente por una crisis, ¿no? Y aquí tenemos que hacer una diferencia que es importante que la aclaremos, qué es crisis epiléptica y qué es epilepsia, ¿no? La crisis es el evento, es el episodio, ¿no? Y la epilepsia es la enfermedad propiamente, ¿no? Vamos a ver que, bueno, en el tiempo ha habido muchas discusiones al respecto y el 2005 la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, ILAE, ¿no? Les he pasado el otro día el link de la página del ILAE, ahí pueden encontrar muchísima información gratuita, incluso está en español, ¿no? O pueden hacer el cambio a español, tiene esa posibilidad, esa página, ¿no? Y el 2005 se han hecho definiciones bastante precisas de qué es una crisis epiléptica y qué es una epilepsia. Si bien tienen limitaciones estas definiciones, son las que seguimos utilizando. Y el 2014 se ha hecho ya la definición operacional, que es el motivo de esta clase. Entonces, quisiera aquí que me presten atención, ¿sí? Entonces, ¿qué es una crisis epiléptica? Resulta ser signos y síntomas que se presentan a consecuencia de que un área en el cerebro, ¿no?, empieza a tener descargas. Normalmente sí tenemos descargas, pero estas descargas son excesivas, ¿no? Son exageradas. Es una descarga anormal, ¿no? Exagerada. Y además tiene sincronía, o sea, ocurren al mismo tiempo. Normalmente en el cerebro nosotros tenemos descargas eléctricas, descargas que ocurren a consecuencia de la despolarización de estas neuronas, ¿no? Para que nosotros observemos los ritmos de descarga que normalmente los vemos, por ejemplo, en una persona despierta, ¿no? Para que se produzcan estas ondas, ritmos alfa, beta, ¿no? Que los deben conocer, ojo, los deben conocer, los debieron revisar en semiología, para que veamos estos ritmos, estas despolarizaciones, significa que un grupo de neuronas están descargando esto. Cuando grupos de neuronas más extensos descargan al mismo tiempo en forma sincrónica, ¿no? En el electroencefalograma podemos ver esto, descargas anormales excesivas, hipersincrónicas, ¿sí? Cuando estas descargas, por ejemplo, excesivas, afectarían el área 4, ¿no? El área 4, aquí, el lóbulo frontal, probablemente esta persona que presenta síntomas, signos y síntomas motores, ¿no? De repente postura tónica, mioclonía, movimientos clónicos, o atonía también, ¿no? Entonces pueden haber síntomas motores. Cuando esta descarga normal, excesiva, sincrónica, se presenta en el área 312, ¿no es cierto? En el área sensitiva primaria, es probable que cosa va a tener el paciente, ¿no? Síntomas sensitivos, parestesias, anestesia, hipoestesia, hiperestesia, en fin, cualquier signo o síntoma que nos hable de síntomas motores. Igual ocurre en el resto del cerebro, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una descarga a nivel del polo occipital, es probable que el individuo, ¿qué cosa va a presentar? Síntomas visuales, ¿no? De repente va a haber lucecitas, fotopsias, escotomas, pérdida de la visión puede haber, ¿no? Y otras áreas del cerebro pueden también dar manifestaciones, ¿no? Si estamos en el lóbulo frontal izquierdo, quizás en la parte anterior, es probable que haya problemas de lenguaje, ¿no? Afasia o dificultad en la
expresión de las personas, ¿no? Ahora hay que entender que esta descarga, ¿no?, es paroxística, o sea, no tiene un ritmo, ¿no? Ocurre en cualquier momento y nadie puede predecirlo. En el caso de Yesenia, de nuestra paciente, ustedes han visto la historia, ¿no? O sea, presentó un problema muy de niñita, luego pasó a los 12 años, luego a los 15 años y luego a los 23 años recién hace crisis generalizadas de tipo tónico-clónico, ¿no? Entonces, las crisis antiguamente llamadas, esta es una imagen antigua, llamadas parciales, ahora se llaman focales, nos hablan de un área del cerebro donde ocurre esta descarga anormal paroxística, ¿no? Las crisis generalizadas van a ser descargas anormales, paroxísticas, sincrónicas en los dos lados, en los dos hemisferios. Quisiera que esto se entienda claramente, por favor, para todos. Si tenemos alguna duda, yo lo repito aquí. ¿Estamos bien? Ay, no, aquí no. ¿Se entendió? Cristian Ramiro. Para Anthony está claro. Para Anthony está bien, está claro. Esther Rosario, ¿estás ahí? ¿Se entendió? Sí, doctora, sí estoy. Sí, se entendió la parte en la que son crisis parciales. Puede ser todo el hemisferio, no, solo un hemisferio en totalidad, o sea, solo el derecho, digamos. Ajá, esa es una muy buena pregunta y nos da pie a lo siguiente. Cuando yo tengo una descarga normal paroxística en un área de la corteza de un hemisferio, ¿no?, sobre todo en las regiones posteriores, es probable que el individuo no pierda la conciencia. Ahora, hay trastorno de conciencia, del contenido de la conciencia, especialmente cuando se afecta el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. En estos dos lóbulos, a veces el individuo puede tener algún trastorno, especialmente del contenido de la conciencia, ¿ya? Cuando ocurre en ambos hemisferios, derecho e izquierdo, al mismo tiempo, las descargas están al mismo tiempo. Normalmente esto, digamos, para arriba sería el lado izquierdo y para abajo el lado derecho. Normalmente estas descargas generalizadas lo que van a ocasionar es alteración del nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, en las crisis generalizadas por excelencia hay pérdida de conciencia, del nivel de conciencia, ¿no? En las crisis focales, ojo que aquí está mal, les decía, esta es una imagen antigua, ya no se llama parcial, ahora se llama focal. En las crisis focales, generalmente el individuo no pierde la conciencia, y ahí es que nos refiere, por ejemplo, veo lucecitas en el campo izquierdo, o tengo adormecimiento, o pérdida de fuerza en mi mano derecha, ¿no? Entonces, este paciente, en general, la mayor parte de veces nos va a describir su crisis, a no ser que la crisis sea, reitero, predominantemente en el lóbulo frontal o temporal. A veces ahí sí puede que no lo describa, no sea consciente, va a haber una alteración del nivel de conciencia. Y justamente vamos a volver atrás. Esta crisis, ¿no?, rasca sus ropas, grita, corre a cualquier lado, suele ocurrir en epilepsias del lóbulo temporal, ¿ya? Trastornos a veces de conducta que a veces son confundidos. ¿Se entendió, doctora? Sí, doctora. Gracias. Bueno, el 2014, o ya hasta el 2005, se había dado una definición operacional. Operacional es la que nos sirve para el día a día, ¿no? Entonces, la definición operacional nos decía que se requería 2 crisis epilépticas, ¿no?, separadas por 24 horas, que no sean provocadas y que no sean crisis febriles o neonatales para decir que es epilepsia. Entonces, esta definición ha cambiado un poco la decisión del inicio del tratamiento, sobre todo porque nos permitía englobar a un grupo mayor de pacientes. Pero el 2014, el ILAE, ¿no?, y los comités que se formaron
años previos, cambiaron la definición, que incluye 3 aspectos, 3 condiciones que tenemos que conocer en forma general. Vamos a hacer una práctica luego al final, ¿no? Necesitamos al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o reflejas, ¿no? Con más de 24 horas entre las crisis. O sea, yo tengo una crisis hoy día y otra de acá a una semana, entonces yo ya entro en el diagnóstico operacional de epilepsia. Esto se entiende muy fácil, ¿verdad? 2 crisis, una crisis el año pasado y otra crisis este año. Una crisis hace 9 meses y otra crisis hoy día, ¿no? Entonces ya estoy entrando en lo que sería la definición operacional, ¿sí? Esta es la primera definición. La segunda definición nos dice que solo necesito una crisis, ¿ya? Una crisis que no sea provocada y una condición o una probabilidad de que vuelva a ocurrir la crisis, ¿no? Y esto se sabe que esa probabilidad va al menos a llegar al 60%. ¿Cuál es esa probabilidad? Por ejemplo, como lo decía hace un rato su compañero, un infarto cerebral, un cisticerco o una infección en el cerebro. O sea, yo hago, por ejemplo, convulsiona a un paciente hoy día, ¿no? Viene a la emergencia y le hacemos una tomografía y encontramos un cisticerco. Solo ha convulsionado una vez en su vida, pero el riesgo de que, la probabilidad de que vuelva a convulsionar es muy alta debido a que hay una lesión cerebral, ¿no? También hay que considerar a los pacientes que después de 2 crisis que no han sido provocadas, ¿no? Y que recurren en los 10 años siguientes. Esto de los 10 años es importante porque incluso está actualmente incluido en lo que es la epilepsia curada o controlada, ¿no? Si nosotros llegamos a este tiempo, pues podemos tomar decisiones terapéuticas en el paciente. Y finalmente la tercera definición incluye enfermedades, síndromes que van a incluir a la epilepsia o a las crisis epilépticas dentro de sus criterios, dentro de la evolución de la enfermedad, los síndromes epilépticos, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, hay un cuadro que se llama esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa presentan lesiones en piel, lesiones en el cerebro, ¿no? Y a veces el paciente pues convulsiona una sola vez o no ha convulsionado, pero le realizamos un electroencefalograma y encontramos descargas de tipo epiléptico. Entonces este paciente entra dentro del diagnóstico operacional de epilepsia. ¿Y por qué se ha tomado esta decisión? Bueno, este estudio es de fines del siglo pasado incluso, ¿no? Y lo que se sabe es que un paciente que convulsionó una vez, el riesgo de recurrencia es muy bajo. Cuando tenemos una segunda crisis, la posibilidad de que se vuelva a presentar una crisis no es en los 6 meses, en los 60 meses siguientes es del 73%. Lo que se ha visto es que estos pacientes que ya tienen más de 2 crisis en su vida, pues la posibilidad de que vuelvan a tener epilepsia es muy alta, ¿ya? Entonces, esta es la definición operacional, estos 3 criterios aquí abajo, ¿sí? 3 criterios. Y la definición conceptual que también que ha persistido y persiste hasta ahora desde el 2005, ¿no? Define esta enfermedad en varios ejes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una enfermedad que afecta el cerebro, ¿no? Un desorden del cerebro, en el que existe predisposición permanente a que las crisis epilépticas se repitan en el tiempo. Ojo, aquí la definición conceptual, ¿no? Necesitamos que haya una condición en este cerebro para que esta crisis se repita. La descarga normal paroxística va a tener una condición que permite que se repita en el tiempo. Ese es lo primero. Y lo segundo es que además esta enfermedad se define por sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, está mal escrito aquí, cognitivas, psicológicas y sociales.
psicológicas y sociales, ¿no? La definición requiere al menos que la crisis epiléptica, ¿no?, se repita una vez, ¿no? Al menos hayamos observado una crisis alguna vez. Entonces, esta condición, esta predisposición permanente a que se repitan las crisis, ¿no?, estaría en relación a la actividad que tengan estas neuronas, ya sea en un área lesionada, por ejemplo en un infarto cerebral, o ya sea que estas neuronas propiamente tengan una excitabilidad o una capacidad de provocar despolarización muy fácil. Por favor, también necesito que esto me confirmen si se entendió. José Ángel Maquera. Sí, doctora, sí se entendió. Esther, cuéntame, Esther Rosario. Doctora, tengo una pregunta en que es la segunda definición, en la que debe haber una crisis, sí, pero con un riesgo de recurrencia de otra crisis del 60%. Entonces, ¿cómo calcularíamos este porcentaje? No es que lo vas a calcular, es que más o menos el 60% de los, o incluso hasta 70% de la recurrencia es muy alta cuando existe una lesión. A ver, lo que estamos buscando es este paciente que viene por primera vez con una crisis única, nunca en su vida ha convulsionado y de repente viene convulsionando. Entonces, ¿cómo puedo yo definir que este paciente a futuro vaya a ser epilepsia, ¿no? Justamente buscando si es que existe alguna lesión estructural en el cerebro. Esta es una enfermedad de la corteza cerebral, del cerebro. Entonces, si yo encontrara, de repente no tengo resonancia, no tengo tomografía, pero resulta que el paciente en el examen físico tiene un retardo mental. Si tiene un retardo mental, hay un problema en el cerebro, ¿no? Hay una alteración funcional o estructural en el cerebro. O el paciente viene con una hemiplegia, ¿no? Nuevamente, no tengo chance de hacer tomografía o resonancia y si está hemipléjico, la lesión es en cerebro, ¿no? Si tengo chance de hacer la imagen, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Determinar, reitero, un tumor, una lesión, un cisticerco, un infarto cerebral, ¿no? Sí, doctora. Sí. José Ángel dice algo interesante, ¿no? Depende de la etiología y puede ser recurrente, ¿no? Sí, esto es interesante de analizar, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos a pacientes con 10 cisticercos, ¿no? 10 cisticercos y nunca han convulsionado, ¿no? Y a veces tenemos a pacientes con un cisticerco y tienen unas epilepsias refractarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente existe alguna condición, reitero, en las neuronas de la corteza que condicionarían que la despolarización sea más fácil, ¿no? De aquí vamos a ver, hablando ya de fisiopatología, que algunos pacientes con epilepsias primarias, por ejemplo, tienen en realidad canalopatías, ¿no? Entonces, existen condiciones en las que puede facilitarse la despolarización por ingreso de algunos, ya sea neurotransmisores o también iones que van a permitir la despolarización de las neuronas. ¿Estamos claros Muchas con gracias, la doctora. definición? José Ángel, te escucho. Sí, doctora. Muchas gracias. Ok, Michelle, cuéntame. Doctora, buenos días. Tengo una consulta, doctora, respecto a la epilepsia, sobre los pacientes que tienen crisis febriles, por ejemplo. O sea, una crisis, digamos, esta semana y de acá de un mes otra crisis febril. A ellos se les podría
incluir dentro del grupo de pacientes con epilepsia o no? Sí, si me esperas un poquito te voy a responder ahorita. Bueno, eso está justo por aquí. ¿Qué es epilepsia refleja? Ojo que esta definición también es importante. Es una crisis epiléptica, entre comillas, provocada. Y entre comillas porque al parecer muchos de estos pacientes con estos tipos de epilepsia tienen un umbral, ¿no? En el que a consecuencia de este estímulo se facilitaría esta descarga normal paroxística. Uno de estos ejemplos es la epilepsia fotosensible, ¿no? Entonces ustedes van a ver que hay pacientes que, por ejemplo, van a la discoteca el fin de semana, aunque ahora ya no hay muchas discotecas. Bueno, antes en mi época, cuando íbamos a la discoteca y habían las luces intermitentes que prendían y apagaban, entonces precipitan las crisis, ¿no? Y al parecer esta es un tipo de, en realidad, síndromes epilépticos que son bastante específicos. Hay epilepsias relacionadas con la alimentación, con estímulos sonoros también, ¿no? A eso hace referencia la epilepsia refleja para tenerlo en cuenta. Y respondiendo a la pregunta del doctor, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis febril? La crisis febril, recuerden, en el primer ítem lo hemos dicho, y las crisis neonatales no están incluidas en la definición de epilepsia, ¿ya? Las crisis febriles son esos pacientes, para algunos entre los 6 meses y 5 años, para otros desde el mes inclusive, ¿no? Son pacientes que van a tener crisis, generalmente tónicas, ¿no? Asociado a un proceso infeccioso o una enfermedad febril, ¿ya? No necesariamente infecciosa, o una enfermedad febril, ¿ya? Que no afecte al sistema nervioso, es decir, por ejemplo, la meningitis no está incluida aquí, ¿ya? Es una enfermedad febril cualquiera, ¿no? En un chico que no ha tenido crisis neonatales, ojo, que no ha tenido crisis neonatales, porque si tuvo crisis neonatales, probablemente estamos hablando de una injuria que afectó al cerebro previamente, ¿no? Y que no reúne criterios para crisis sintomáticas, o sea que no tiene, por ejemplo, focalización, no tiene hemiparesia, no tiene hemiplegia. Entonces es un niño que aparentemente sin antecedentes importantes tiene, qué sé yo, influenza, hemófilus, diarrea, shigella, E. coli, una infección cualquiera o un síndrome febril de otra causa, ¿no? Y que va a tener una crisis epiléptica asociada justamente al momento en el que está haciendo fiebre. La temperatura de corte se señala a los 38, aunque es frecuente que muchos pacientes a veces nos refieran crisis febriles con un poquito menos, ¿no? 37,5 incluso, discutible. Se llama simple cuando existe un episodio único que dura menos de 15 minutos, no hay signos de focalización, no hay un déficit neurológico persistente. Y se llama compleja, y aquí va lo que nos preguntaba hace un rato el doctor, ¿no? Al paciente que tiene crisis epilépticas, pero que tiene manifestaciones focales, que ha tenido más de una crisis al día, que ha durado más de 30 minutos o que han habido más de 3 crisis febriles en la vida. Y esta clasificación es muy importante porque la decisión terapéutica va a estar en relación a decir, esto es una crisis febril simple, entonces el manejo es netamente sintomático. Utilizaremos un tratamiento antipirético, ¿no? Clásico, el más común que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Basta un acetaminofén o si es que es necesario presentaciones parenterales, ¿no? Entonces, un episodio simple no requiere tratamiento en especial. A diferencia de la crisis febril compleja, ya sea que tenga cualquiera de estas características, por ejemplo, 3 crisis febriles, ese es un paciente que tiene que hacerse un estudio. Probablemente muchos de estos pacientes con crisis febriles complejas terminan siendo epilepsias que requieren tratamiento a largo plazo. Entonces, si yo tengo una crisis febril al año, luego a los 3 años y luego a los 5 años, hay que estudiar ese paciente. Podría ser
una crisis febril compleja sin ninguna otra alteración más, o que podría ser parte de un síndrome epiléptico o una epilepsia propiamente. ¿Estamos claros, doctor? Sí, doctora. Perfecto. Un detalle breve más sobre qué cosa es un episodio no epiléptico. Ojo, tener en cuenta esto, ¿no? Que existen muchos signos, síntomas descritos a veces por el paciente o por terceros que pueden asemejar o pueden hacernos sospechar epilepsia y no es epilepsia, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la medicina es muy frecuente que pacientes vengan refiriendo, he convulsionado, ¿no? He convulsionado y en realidad se trata de otras patologías. Entonces, ¿qué son estos episodios no epilépticos? Son manifestaciones clínicas, pero que no van a estar relacionadas con una descarga anormal, excesiva, sincrónica de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, el vértigo, el síncope, los mareos, los trastornos del sueño, la parálisis del sueño muy frecuentemente, ¿no? Los episodios de amnesia global transitoria muy frecuente en el adulto mayor, las migrañas, muchas migrañas clásicas o migrañas con aura, es frecuente que a veces se confundan, ¿no? Con la epilepsia, de aquí que las migrañas con aura sobre todo, buscamos si es que existe o no una descarga normal. La enuresis en niños pequeños puede confundirse muchas veces, a veces las enuresis hasta los 7, 8 años son parte del diagnóstico diferencial. Y lo que vemos mucho en la emergencia son las pseudocrisis, ¿no? Las pseudocrisis que asociadas a trastornos ya sea de la personalidad o trastornos del estado de ánimo, pues son importantes de diferenciar, ¿no? De una crisis. Nos sucede muy frecuentemente que llegan pacientes con movimientos anormales, y bueno, en la clínica yo les cuento, ¿no? O sea, a veces vemos movimientos tóraco-abdominales, ¿no? Está con la barriga que para arriba y para abajo y está sacudiéndose en la emergencia, ¿no? O pacientes que están con los ojos cerrados, ajustados terriblemente, y ustedes intentan abrir los ojos y resiste el paciente, ¿no? Entonces, muy probablemente estos pacientes, digo muy probablemente porque no es tan fácil de diferenciar, pues sean en realidad pseudocrisis. Y hay varias cosas también, ¿no? Los temblores, mi mano está temblando, está convulsionando mi mano, ¿no? Vienen a veces pacientes y en realidad se trata de otras enfermedades, de otras patologías. Vamos a avanzar un poquito más, tenemos tiempo, ¿no es cierto? A ver, si hay una primera crisis, ¿qué hacemos con una primera crisis, no? La recurrencia a los 2 años más o menos dice que es entre el 21 y el 45%. Hemos estudiado de repente a este paciente y no hemos encontrado nada en especial, pues el tratamiento es netamente un seguimiento clínico. No damos tratamiento con una sola crisis, tenemos que confirmar. ¿Quiénes tienen riesgo incrementado de tener otra crisis? El que ha tenido una injuria cerebral previa, el que tiene un electro obviamente epileptiforme, las imágenes anormales y las crisis nocturnas. Es interesante porque es probable que muchos de estos pacientes con crisis epilépticas durante la noche y especialmente en las primeras horas de la madrugada tengan crisis que no sean detectadas, ¿no? Tengan descargas anormales. De aquí que en este grupo de pacientes a veces es necesario ampliar los estudios de electroencefalograma, hacer electroencefalograma prolongado o polisomnografía. ¿Y qué cosa no es epilepsia o tiene bajo riesgo de ser epilepsia? Una crisis febril, ¿no? La crisis febril única muy probablemente no es epilepsia. Crisis por deprivación de alcohol, que también son muy frecuentes. Ha convulsionado, le hacen tomografía, resonancia, todo lo demás, electroencefalograma, todo sale normal. Ese paciente es poco probable que vuelva a tener, una epilepsia porque es simplemente un trastorno metabólico secundario.
Las crisis metabólicas igualmente, de cualquier tipo, ¿no? Y a la cabeza está quizás los trastornos de la glucosa, ¿no? Ya sea hiperglicemia o hipoglicemia en el diabético que o no tomó o se excedió con la dosis, es poco probable que recurra, ¿no? Las crisis tóxicas, el uso de algunas sustancias que lamentablemente ahora, tristemente, es más frecuente en Cusco. Antiguamente las veíamos muy raro, pero ahora el consumo de sustancias es muy frecuente. El síncope que puede llegar a convulsión, es poco probable que recurra. La convulsión en el tiempo inmediato después de un TEC, también poco probable. La crisis en la primera semana del TEC o de una infección cerebral o un stroke, también es poco probable su recurrencia. Una definición más, que es el SUDEP, ¿no? Es la muerte en epilepsia inesperada, súbita, ¿no? Y esto es importante de conocerlo porque esto nos obliga a decirle al paciente que tiene que recibir diagnóstico y tratamiento si es que el diagnóstico de epilepsia fue hecho, ¿ya? Resulta que esta muerte es 2.3 veces más frecuente que en la población en general, ¿no? Ocurre más en crisis focales, obviamente en crisis no controladas o en pacientes que no cumplen su tratamiento, ¿ya? No se sabe exactamente el mecanismo, pero se asume que al parecer estas descargas se asociarían, descargas anormales en el cerebro, se asociarían a una activación en el tronco que provocaría arritmias cardíacas, edema pulmonar, asfixia obviamente, ¿no? Asociado que el paciente está teniendo una crisis generalmente de madrugada y a veces pues despierta. Ocurre muchas veces, tenemos historias de muchos pacientes a los que lamentablemente les pasa eso. Bueno, algunos ejemplos para terminar la clase. A ver qué opinan. Ani Lucero. Tenemos una mujer de 25 años con crisis no provocadas y que son separadas por más de un año. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Y no está Ani, creo. José Luis Tacar, ¿qué opinas? ¿Qué sería el diagnóstico? No está José Luis. Presente, doctora. No sabría, doctora. Ay, Dios mío, entonces esta clase ha sido un completo fracaso. Qué pena. José Mariano, ¿estás ahí? Ay, no está tampoco. ¿Algún voluntario? Raúl Cárdenas, ¿qué opinas? Doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Sí, como están separados por un año, entonces yo diría que es epilepsia, doctora. Claro. Esther, varón de 65 años, un infarto de la cerebral media, hace 6 semanas, ingresa a la emergencia con una crisis epiléptica no provocada. ¿Qué dices que es? Doctora, también es epilepsia, cumpliendo el segundo criterio, el B. Excelente, ¿no? Anthony, un niño de 6 años, tiene 2 crisis separadas por 3 días mientras juega con un videojuego, ¿no? Que involucra flashes de luz. No ha habido otras crisis y el electro tiene actividad epiléptica, con la luz, con la estimulación luminosa. Epilepsia también, doctora. Epilepsia refleja, excelente. Andrés Eduardo, varón de 25 años, tiene movimientos en la cara, mioquimias faciales al inicio del sueño. Dice acá, ¿no? Esto le pasó a los 9 años, a los 10 años y a los 11 años. Y el electroencefalograma a los 11 años tenía descargas epilépticas en la región centrotemporal. También sería epilepsia, doctora, por la recurrencia que hubo. Esther, ¿quieres opinar algo más? No, doctora, mi mano está levantada, pero sería epilepsia. ¿No dice que pierde la conciencia o sí perdía, doctora?
No perdía la conciencia. Ay, entonces sería epilepsia, por focales. ¿El paciente tiene epilepsia? Sí. Aquí estaba la trampita, ¿no? Este paciente ya no tiene epilepsia, tuvo epilepsia, pero ojo, su última crisis fue a los 11 años y ahora tiene 25. Ya no tiene epilepsia. Habíamos dicho 10 años sin crisis, ¿no? 10 años sin crisis. Ok. Si tuvieran alguna pregunta, Anthony, pregunta. Sí, en base a lo que acaba de comentar de que ya, o sea, ya pasó más de 10 años y se diría que la epilepsia está curada, pero el foco epileptógeno desaparece. Bueno, es interesante. Bueno, ya aquí vamos yendo a lo más específico, ¿no? La epilepsia centrotemporal o con descargas centrotemporales es una epilepsia genética que generalmente se autolimita en la infancia. Si evoluciona, a veces evoluciona a crisis tónico-clónicas, pues generalmente iniciamos tratamiento, pero se suele autolimitar con la edad. Yulisa. Doctora, sobre por ejemplo, si un paciente presenta sus episodios en la noche, ¿se podría sospechar de alguna causa o es igual si los presenta en el día? Generalmente las epilepsias de las primeras horas de la madrugada o del día, bueno, etiología, sospecharla directamente no es posible. Pero resulta que tenemos un umbral incrementado en el sueño profundo, ¿no? En el estadio 3, 4 del sueño, tenemos un incremento del umbral convulsivo. Las personas que tienen epilepsia, generalmente las epilepsias primarias, no siempre, ojo, no siempre, no es para todos esto. Las epilepsias primarias pues suelen ocurrir más en esas horas, ¿no? Última pregunta, John David. Doctora, ¿puedo pensar en un cuadro de epilepsia siempre en cuando tenga el paciente un antecedente de alguna caída, así como en el primer caso? Siempre que tenga, no siempre. ¿No? O sea, hay pacientes que tienen TEC, tienen politraumatismo, es más, hasta repetición, ¿no? La repetición. En edad temprana. Si es que hay la En edades historia de tempranas, TEC, como- probablemente signifique un factor de riesgo más, pero no necesariamente. A ver, el doctor Edwin Moreno. El síndrome de West es un síndrome epiléptico. Está en el tercer grupo, ¿no? De la definición. El síndrome de West, hay varios nombres raritos ahí. Lennox-Gastaut, todos estos síndromes que suelen presentarse en la etapa pediátrica. La esclerosis tuberosa, etcétera, ¿no? Están dentro del grupo de síndromes epilépticos. Correspondería al tercer grupo. Síndrome de West. Muy bien, doctores. Gracias por aceptar la clase de hoy. Espero que hayan comprendido la definición, por favor, y si queremos reforzar las definiciones, incluso muchos de los ejemplos que he puesto están en la página que les pasé el otro día. ¿Ya? Buen fin de semana, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, cuídese, buen fin de semana. Chao, chicos, buen fin de semana. Chao, Muchas chao. gracias, doctora. Buenos días. Gracias.